Vamos ahora sí con la segunda parte de esta historia doble. Recuerdan que en el video último habíamos dejado a la mujer confesando a Jesús que ella había sido la que había tocado su manto. Pero el Señor la interrumpió y con una sonrisa, mientras le extendía sus manos para levantarla ahí donde ella estaba, le dijo lo que se registra en Marcos capítulo 5, versículo 34. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jesús tampoco quería que ella se quedara con la idea de que el hecho de tocar su manto es lo que la había sanado. Por eso la despidió diciéndole: tu fe te ha sanado. Qué momento tan glorioso para todos los que rodeaban a Jesús. Bueno, para todos menos para Jairo, claramente. En su corazón la angustia aumentaba insoportablemente. Mientras Jesús despedía a la mujer, llegó el momento más temido por el fariseo. Jairo vio llegar a uno de sus siervos y en su rostro pudo leer la trágica noticia que no quería escuchar. Dice el versículo 35 que todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? En ese instante el corazón de Jairo se detuvo, o pareció al menos detenerse. ¿Para qué seguir latiendo? Varias personas escucharon que el siervo le había dicho esto a Jairo y vieron cómo se transformó su rostro y su ánimo. Jesús, aunque estaba concentrado en la conversación que estaba manteniendo con la mujer que acababa de sanar, no estaba desatento a lo que ocurría con Jairo. Vio venir al siervo, supo lo que le diría, lo escuchó hablar y entendió mejor que nadie lo que estaba ocurriendo en el corazón de Jairo. Y no lo dejó sufriendo. No le permitió profundizar en el pensamiento de haber perdido a su única hijita. Por eso, mirándolo a los ojos y con una expresión que solo Jesús podía tener, le dijo lo que se registra en el versículo 36. Sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Su hijita acababa de morir. ¿Cómo podía tener ánimo o creer? Imposible. Pero pasó, ¿saben? Jairo no pudo dejar de creer en la palabra de Jesús. ¿Cómo pudo tener fe en sus palabras? Su hijita ya no respiraba, era demasiado tarde. Pero contra toda lógica, Jairo confió en Jesús. Antes sabía qué hacer, cómo motivar a Jesús para que se apure. Se molestaba y preocupaba cuando la gente obstaculizaba su avance, pero ahora ya no tenía ideas propias. Ahora Jairo se había entregado. Pero las palabras de Jesús: cree y tu hija se salvará, tomaron el control de su mente y de sus actos. Obedecía ahora sin cuestionar nada. No tenía ahora ningún tipo de cuestionamiento. Su hijita estaba muerta, pero Jesús le aseguró que podía salvarla. Nada más le importaba. En este momento, en medio de la niña y Jesús, estaba la fe de Jairo. El Salvador le había dicho: si crees. Jairo fue llevado por esta esperanza, sin ninguna lógica humana. A esa esperanza la llamamos fe. Saben, llegar a la casa de Jairo partía el alma del más fuerte. Ver la desazón de los vecinos, el dolor de los amiguitos de la chiquita, el sufrimiento de la familia. Hacía apenas media hora que la chiquita había muerto. Todo el vecindario estaba convulsionado y todos iban a la casa de Jairo para dar su condolencia a la familia. Y en medio de esta crisis y de tanto dolor llegó Jesús. Él no lloraba como los demás,
Jairo no quitaba la mirada de Jesús mientras tanto. Él le había prometido que salvaría a su hijita. La angustia de la realidad y el poder incontenible de la esperanza libraban una lucha mortal en la mente del fariseo. El versículo 37 dice que Jesús no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Pero al entrar Jesús sorprende a todos diciendo lo que dice el versículo 39. ¿Por qué tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta sino dormida. ¿Por qué hacen tanto bullicio? La niña solo duerme, no está muerta. Y ahora voy a despertarla. Bueno, la gente que estaba en el lugar se sorprendió, se llenó de indignación y estos sentimientos dominaron a los vecinos y familiares. ¿Acaso no entendió Jesús que la chiquita murió? Todos lo sabían, la vieron. Jesús acababa de llegar. ¿Cómo se atrevía a hablarles así? Se enojaron tremendamente por la falta de respeto de Jesús frente al dolor de todos y especialmente de la familia, porque sabían que la chiquita había muerto. Pero dice el versículo 40 que entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al papá y a la mamá de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. A todo esto, Jairo no sacaba su mirada de Jesús. Había una indescriptible calma y seguridad en el maestro. Esa paz que irradiaba sostenía su irracional esperanza. La gente reunida en la casa de Jairo, ¿saben? Se alarmaban al ver la actitud de Jairo. Claro, parecía que no tomaba conciencia todavía de lo que había pasado. Jesús echó a todas las personas y ordenó que nadie entre a la habitación de la niña, sino solamente Jairo, su esposa y los discípulos que él había elegido. Estando entonces en la habitación, el Señor miró a la niñita y tal vez al verla su mente lo llevó a pensar en tantos otros niños y niñas que sufrirían y morirían en este mundo de injusticia, de pecado y de dolor. Su corazón estaba conmovido por la niña que estaba delante de sus ojos y también por el dolor infinito de esta madre que acababa de perder a su hijita y de este padre. Y Jesús iba a repetir algo que había hecho por primera vez 2 meses atrás. Le devolvería la vida a esta niña. Jesús deseaba que todos supiéramos que la muerte no es un problema para Él. Sanar milagrosamente era algo que la gente admiraba de Jesús, pero esta chiquita ya no estaba enferma, había muerto. Se sentó en la cama junto a la niña. Con sus manos tomó las de ellas como quien toma la mano de un enfermo para animarla. Mientras tanto, el indescriptible dolor de los padres les impedía dejar de llorar y creo que hasta se les dificultaba ver lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Dice el versículo 41 que la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La madre y Jairo miraban atónitos a Jesús y lo que él estaba haciendo con su hijita. Al mencionar Jesús estas palabras, el cuerpo de la chica tembló y el ritmo de la vida volvió a latir. Se sentó en la cama como quien se despierta de un sueño reparador. No tenía más fiebre ni rastros de la enfermedad. Dice el versículo 42 que la niñita, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Ella no sabía lo que había pasado. Al abrir sus ojos, vio a un hombre sentado en su cama, con la mirada más hermosa que alguna vez hubiera visto y que por supuesto jamás olvidaría. Su presencia le arrancó a ella una preciosa sonrisa.
Una sonrisa que Jesús tampoco podría olvidar. Al verla a Jesús despertar de la muerte, volvió a sentir que valía la pena el sacrificio que en apenas un poco más de un año él realizaría. La muerte sería finalmente vencida, pero él debía pagar el precio. Jairo y su esposa estaban atónitos, apenas daban crédito a lo que sus ojos decían. Al ver la sonrisa de su hijita, juntos se arrojaron sobre ella para abrazarla con una alegría infinita. La intensidad de sus lágrimas no varió, ¿saben? Pero su color sí. Hasta ese momento eran lágrimas lógicas de corazones destrozados, pero al ver la sonrisa en el rostro de su hijita que se había despertado y al abrazarla, esas lágrimas se convirtieron en las lágrimas más hermosas que una persona podría disfrutar. Los tres estaban juntos nuevamente. La muerte los separó, nunca lo iban a olvidar, pero Jesús los unió desde ese día y para siempre. Jesús no solamente le dio la vida a la niña, les abrió el camino de la salvación eterna a los tres. Él es así. Entonces dice el versículo 43 que Jesús les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Pero, ¿cómo ocultar semejante bendición? Los vecinos y amigos no se habían ido del lugar, solo se retiraron del interior de la casa cuando Jesús los echó. Desde afuera escuchaban todo lo que iba ocurriendo, la gente estaba ansiosa por saber lo que ocurría. ¿Qué estaba pasando con la hija de Jairo? Lo que se oía desde afuera indicaba que la chiquita había vuelto a la vida. ¿Podía ser cierto esto? La familia salió para compartir la alegría con los que la habían acompañado, por supuesto, en los últimos días de angustia y de dolor. Qué diferentes eran los ánimos ahora. Nadie se burlaba de Jesús, ¿saben? Su enojo para con el maestro se convirtió en una profunda admiración. ¿Quién era ese hombre?, se preguntaban. Nadie podía vencer la muerte, pero él lo había hecho. Y todos eran testigos. Después de abrazarse y alabar a Dios por el regalo de la vida, buscaron a Jesús para agradecerle y pedirle perdón también, por supuesto, por el maltrato que le habían dado. Pero Jesús ya no estaba ahí. Junto con sus seguidores se había alejado del lugar. Sus discípulos lo admiraban cada vez más. Qué lindo era seguir a alguien que podía convertir el dolor más profundo en la alegría más intensa. Y por toda la región se divulgó la magnífica noticia. La fama de Jesús se agigantaba maravillosamente. Qué historias impresionantes, ¿no? Amigos, que Dios nos bendiga también para que en medio de las angustias y luchas de nuestra vida, cuando le rogamos a Dios que puede intervenir y a veces parece que Él no nos escucha o que está haciendo algo distinto a lo que debería hacer, que no entendemos sus caminos, aprendamos a hacer lo que hizo Jairo cuando se entregó, cuando paró de tener sus ideas y de querer empujar a Jesús, a Dios, para que haga lo que Él haga, y en vez de eso se entregó y simplemente le dijo: voy a seguirte y lo que vos hagas está bien. Jairo permitió que Dios sea Dios en su vida. Ojalá vos y yo también permitamos que Dios sea Dios en nuestra vida y preparémonos para que las maravillas del Señor puedan ser una realidad en tu vida y en la mía. Amén.